Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, pues espero que la conferencia de la semana pasada haya ayudado a aclarar algunos puntos sobre cómo debemos de cómo relacionar la fe y la razón, especialmente relativo a cuestiones de ciencia y evolución y todo eso. Que hoy vamos a empezar, aunque estamos estudiando Génesis, vamos a empezar con el Evangelio de San Juan. Si tienen sus Biblias, todos como buenos católicos, vamos a ver Juan capítulo 1. Un voluntario para leer. Capítulo 1, versículo 1. Algo muy familiar porque es desde el siglo XIII, creo. Es parte de la misa que empezó como una devoción de parte de los sacerdotes de recitar el prólogo de San Juan de regreso del altar a la sacristía. Y fue tan popular porque resume realmente todo. Entonces entró en la misa y fue hecho parte de la misa. ¿Okay? ¿Alguien nos puede leer desde el versículo 1? Okay, por favor. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A cuanto la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. La gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, con esas palabras con que empieza San Juan, él es muy conscientemente tratando de hacer un nuevo libro de Génesis, un nuevo comienzo. ¿Okay? Y hay unos estudios muy interesantes que muestran más relación aún, si seguimos, ¿no? De que el mismo mención que vemos en Génesis del primer día, segundo día, pues es lo mismo en los primeros capítulos de San Juan. Y interesantemente, vamos a volver a eso, pero es muy interesante de que cuando llegamos al al séptimo día, pues estamos ya en las bodas de Caná.
Y pues hay una relación muy interesante. Pero estamos viendo la creación. Hoy espero pues terminar con capítulo 1 y 2 para dejar para la siguiente vez la cuestión del pecado original en capítulo 3. Entonces, bueno, ya leímos capítulo 1 de Génesis, y habíamos mencionado de que Génesis tenemos que leer como un texto litúrgico y pensar de que lo que nos está señalando es que el hombre fue hecho para el culto divino. Hay varias cosas para señalar. Primero, cuando hablamos de la creación, estamos hablando de algo que solo Dios puede hacer. No es fabricar, sino crear. Y aún eso es evidente en el hebreo, que usan el verbo que se usa solamente para Dios, para acción divina. También la palabra para Dios, Elohim, que encontramos aquí en el primer capítulo, es en el plural. Y no es simplemente un plural, por ejemplo, de realeza, porque como a veces tenemos en español antiguo, ¿no? De hablar de voz, porque tiene un verbo que es singular, pero el sustantivo es plural. Y habíamos dicho, creo que terminamos mencionando como hay otro término que encontramos aquí para Dios, que es El Shaddai, que significa el Dios de la montaña, y que la importancia en todo la Biblia de las montañas como lugares, sitios de acción divina. En el Antiguo Testamento podemos pensar en varios, ¿no? Y en el caso del Nuevo Testamento, las acciones más importantes de la vida de Jesús: Calvario, Monte Calvario, sube a Monte Tabor, etc. Es el monte, por su altura, representa como un punto más cerca a la divinidad. Y es probable de que Edén también es una montaña. ¿Cómo vemos eso? Pues la referencia que hace a las aguas que salen de Edén para regar toda la creación. Entonces, si todo el mundo recibe su agua desde el agua que brota de allá, pues tiene que ser un lugar muy alto para que corra. Ok, y eso vemos, por ejemplo, en el libro de Ezequiel. Hay otra como versión o otro relato de creación, capítulo 28, versículo 13, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro, los primeros de sus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Entonces, es un monte, y además el detalle
de como las piedras preciosas es importante. Okay, en este primer capítulo vemos algunas aparentes contradicciones que a veces los como enemigos de la fe de Dios dicen que no, vemos que Génesis no tiene sentido porque miren esas contradicciones. Por ejemplo, que la luz fue creada antes del sol. Pero hay otras maneras de entender eso, ¿no? De que la luz empezó primero y luego Dios como lo agrupó toda la luz en lo que es el sol. La energía, por ejemplo, aún en ciencia podemos tener una manera de eso, de que hubo energía que luego como congregó para formar el sol. También eso tiene un propósito didáctico, porque cuando Moisés escribió eso, estaban viviendo, o habían apenas salido de entre personas que alababan el sol y la luna, y estaban en camino, o habían llegado en la tierra prometida, donde también había gente que alababan el sol y la luna. Entonces fue importante como señalar que la luz y el sol son creaciones de Dios, criaturas de Dios, y no son dioses. De hecho, hay otra palabra que usa, que no es la misma palabra que esas culturas paganas usaban para describir el sol y la luna. Para hacer muy clara esa distinción. Y creo que la semana pasada, pues Matthew aclaró de que no necesitamos pensar necesariamente en días de 24 horas, y parte de eso es que aún los judíos entendían un día distinto de cómo lo entendemos. Okay. Si vemos cómo consideran sus fiestas y todo eso, empieza cuando se pone el sol, okay, en el atardecer del día anterior. Y mantenemos en la iglesia un concepto de eso. En grandes fiestas celebramos primeras vísperas, entendiendo que la fiesta litúrgicamente empieza con el atardecer. Entonces, hay diferentes medidas de tiempo. Entonces, el punto clave que necesitamos mantener, y puede haber diferencias de opinión acerca de ciertos detalles de qué tan literal vamos a tomar ciertos puntos de la creación, pero lo que la iglesia nos establece es el catecismo, por ejemplo, enseña: toda la naturaleza y toda la historia humana están enraizadas en este evento primordial de la creación y de la caída. Pero usa lenguaje figurativo, pero afirma un evento primitivo. Hay lenguaje simbólico, pero hay eventos reales. En otras palabras, la iglesia reconoce que los relatos de la creación usan lenguaje figurativo o simbólico, pero describen eventos reales que ocurrieron en la historia. Que hablamos un poco de rangos de interpretación y donde hay error, donde podemos caer en error. Si quieren más información, les recomiendo Humani Generis, de 1950, del Papa Pío XII. Lo que debemos de creer, lo que es dogma, no podemos negar, es uno, de que la creación inicial es de la nada, ex nihilo.
Dios no utilizó algo que como encontró ya, como tirado por allá. Que Él creó todo de la nada. La infusión de un alma espiritual en el primer hombre es lo que lo diferencia de los animales. Entonces, como una evolución que propone que el hombre es nada más un animal un poco más avanzado, no podemos aceptar. Hay una primera pareja humana histórica. Porque hay algunos que quieren decir de que, por ejemplo, Adán y Eva eran como son símbolos para muchos. Y que la humanidad como evolucionó, empezó en diferentes lugares más o menos al mismo tiempo. Pero aún estudios de genética están como mostrando de que podemos delinear todo o regresar a una sola pareja. ¿Okay? Hay una sola mamá para toda la humanidad. ¿Okay? El estado de santidad original constituido por armonía entre la primera pareja y toda la creación, así como una condición en la que el hombre no tendría que sufrir ni morir. ¿Sí? El hecho, lo que dijo ahorita de la primera pareja original, ¿eso es dogma de fe o...? Sí, la Comisión Bíblica ha incluido eso entre las cosas que necesitamos creer, de que hubo una primera pareja humana histórica. Después, una caída histórica de la primera pareja humana, una decisión de nuestros primeros padres de rechazar a Dios. Sí, bueno, y si quieres referencia, puedes ver en el catecismo actual, el número 360, donde menciona eso. Y la transmisión del pecado original por propagación a toda la humanidad del primer hombre y mujer. Y hay estos entre otras enseñanzas. Bueno. En versículo 2, ¿sí? Padre, pues yo acabo de leer algo de Noé y dice ahí que cuando fue el diluvio se extinguió y que toda la raza humana volvió a nacer desde Noé. Sí, de Dios como extinguió toda la humanidad aparte de su familia, pero ellos tienen también la genética desde Adán, entonces había más, entonces la humanidad se redujo a él y luego se propagó otra vez. Pero sí, de que el diluvio se extinguió toda la humanidad y todo lo que vivía, aparte de los animales que subió. Viendo más detalladamente, que habla en versículo 2, que habla de la tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, vacía, no visto, sin vida. Realmente quiere decir por eso, sin vida, no visto. Y oscuridad cubría todo. Como vemos en Juan, esa como enemistad o ese enfrentamiento entre luz y tinieblas. Luz es vida, tinieblas es muerte. Entonces, ahora la luz va a conquistar en el principio la oscuridad original. La palabra que habla aquí del Espíritu de Dios, es ruah, que en hebreo es la misma palabra para respiro, para viento. Podemos también darnos cuenta de algunas cosas interesantes si consideramos el autor de este libro, ¿no? Dijimos que la tradición dice que fue Moisés que lo escribió, que vivió, de hecho, muchos años después. Pero, ¿qué fue su experiencia? ¿Qué es su contexto? Y
por ejemplo, si Moisés también supo de ese viento, o poder a través del viento de Dios, o el Espíritu de Dios, ¿cuándo? Cuando abrió el mar rojo. Sí, de que hubo un fuerte viento y con eso Dios abrió para dar vida. Es como una nueva creación en Éxodo. Las cosas van repitiendo, pero hubo agua en el principio, como el Espíritu de Dios, el viento de Dios, como volaba sobre las aguas, y luego en Éxodo, cuando Dios le da nueva vida, ahí está otra vez el viento de Dios, que les abre las aguas para que tengan vida, y eso se repite en nuestras vidas también, porque tenemos vida a través de las aguas de bautismo. En el rito tradicional de bautismo también mantenemos eso, porque la primera cosa que el sacerdote hace al niño es como respira 2 veces, ¿no? En la cara del niño. Ok, pero pensando más en eso de cómo es que Moisés supo de la creación. Obviamente creemos que Dios lo inspiró. De hecho, esa palabra también tiene la misma origen. Spiración, spirare, en latín, es como respirar. Entonces es como el Espíritu Santo dándole lo que necesitaba para escribir. Pero si vemos el libro de Éxodo, capítulo 19, 12, vemos los israelitas al pie del monte Sinaí, y dice: guardaos, no subáis al monte ni toquéis a su término; cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Que nos describe la cena, que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y luego describe cómo Dios lo llamó a subir. Y luego, cuando Moisés está allí, ¿qué recibió? De la ley. ¿Y qué más? Muchas veces olvidamos de lo demás. ¿Mandé? Bueno, no. ¿Qué le reveló Dios? ¿Qué le explicó? ¿Eso fue antes? Que abajo ya estaban. Pues eso fue cuando iba bajando la primera vez. ¿Sí? Pero le reveló más que lo que vino en las 2 tablas de la ley. Porque dice: que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme el diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Y luego San Pablo toma eso en el libro de Carta a los Hebreos, hablando de Moisés, dice: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés vio el santuario celestial, el patrón para el tabernáculo.
Pero el tabernáculo, el templo, cuando vemos luego cómo fue construido, tiene mucha referencia a Edén, ¿okay? En su simbolismo. Entonces hay una conexión muy interesante aquí, de que el patrón para el templo fue la gloria del cielo, el paraíso celestial. Y de hecho el templo fue un sustituto para el paraíso de Edén. El monte de Edén fue el primer templo. Vamos a ver más razones por qué. ¿Okay? Pero entonces fueron expulsados de Edén y luego tuvieron que pasar muchas pruebas, mucho tiempo, hasta que Dios otra vez reveló que iba a andar con su gente. Porque después del pecado de Adán y Eva, ¿okay? Dice que Dios andaba, ¿okay? En el jardín como solía hacer. ¿Okay? Y eso es como encuentra a Adán, ya avergonzado con su pecado. Entonces Edén era el punto de encuentro. ¿Okay? Y luego fue el templo, ¿okay? Que fue como un recuerdo de Edén y también un motivo para que regresaran otra vez a Edén. Y eso vemos yendo hasta las últimas páginas de la Biblia, porque en Apocalipsis habla de otro jardín, otro paraíso y otro árbol de la vida colocado en medio del paraíso. Entonces es un ciclo de estar en paraíso, que fracasar, perder el paraíso, pero siendo encaminados hacia su regreso, pero a un paraíso aún mejor. ¿Okay? Muy interesante relación. ¿Okay? Vamos viendo más. ¿Okay? San Gregorio dice, el que lo ve a él, ¿okay? Hablando de eso también, de lo que vio Moisés, el que lo ve a él, ve a todas las cosas, ¿no? Una revelación de Dios incluye todo que Dios es. ¿Okay? Y bueno, si quieren ver, por ejemplo, una descripción de cómo el templo, como el santuario refleja su recuerdo de Edén, pueden ver el primer libro de Reyes, capítulo 6, 23. Y también capítulo 7, 18 a 20. Pero hay obviamente una relación aquí. ¿Okay? Y como los ángeles guardaban la entrada a Edén cuando fueron expulsados, que puso los ángeles ahí con sus espadas de fuego. También en el Santo Santorum, ¿okay? La sede de Dios, hay como un trono, ¿okay? Que representa la presencia de Dios. Y Moisés lo describe exactamente según lo que Dios le reveló, como sostenido por dos ángeles. Okay. El plan de Dios nunca cambia. Entonces Moisés. Ok, siguiendo con la creación, okay, los demás días, okay, sigue un patrón, es como una letanía, okay, que habla Dios, se hizo, vio que era bueno, etc. El mismo patrón. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Fue escrito para ser memorizado. Okay? Entonces, hay patrones. Día 4, creación del sol. Y San Juan Crisóstomo tiene un comentario de que las plantas fueron creadas antes del sol, ¿no? Entonces, otra vez un científico puede decir, ¿cómo es posible? Pero San Juan Crisóstomo
comentando en eso, el sol no es la causa de las plantas, ¿no? Si Dios quiere dar vida a las plantas en otra manera al principio, pues sí puede. Creó el sol el cuarto día para que no pienses que es la causa del día. El sol no es para ser alabado. Que hay otra cosa que genera confusión, que cuando habla de los monstruos marinos, que Dios creó los monstruos marinos, que son esos, es Loch Ness, ¿no? La palabra es tarim, que significa literalmente cosas grandes y temerosas. Y encontramos esa palabra, por ejemplo, otra vez en el Éxodo, que Dios cambió el báculo de Moisés en Egipto en un tarim, en un monstruo temeroso, aunque la traducimos como serpiente, pero es la misma palabra. Y creo que les mencioné sobre el esquema de creación y luego adorno. Y por encima de todo eso, tenemos los cielos y las luces, las aguas y las tierras y sus criaturas y todo eso. Y luego hay, por encima de todo eso, el ser humano, que no cabe en esas tres pares que están allí. Porque Dios puso a Adán como rey sobre la creación. En versículo 26 lo dice de que fue creado en su imagen y semejanza. Y habla a sí mismo, en ese hay como un diálogo entre Dios, que hagamos el hombre. Y luego regresa en el siguiente versículo al singular. Y los padres de la iglesia han visto en eso como un signo de lo especial del hombre, que es un reflejo especialmente de Dios como comunión, como trinidad de personas. Hecho en su imagen y semejanza, términos que vamos a ver otra vez luego, porque Adán no es el único hecho en imagen y semejanza. De hecho, es lenguaje que comunica una relación de padre y hijo. Muy interesante. De que hay algo especial con el hombre. Su relación de Dios con Dios es diferente que las demás criaturas. Porque, por ejemplo, en capítulo 5 dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Entonces, cuando Adán genera, también su hijo es en su imagen y semejanza. Pero, ¿cómo vamos a entender imagen y semejanza de Dios? Eso es misterioso. Porque Dios no parece como nada, ¿no? Es invisible, es espíritu. Entonces, la imagen y semejanza de Dios no es en nada que es del cuerpo del hombre. No es en su capacidad de percibir el mundo, como tiene en común con los demás animales, que tienen sentidos. No es en su capacidad de crecer y reproducir. También las plantas tienen ese poder. Solo es su alma. Porque vemos en la creación del hombre, más específicamente cuando pasamos al capítulo 2, el soplo de vida. El espíritu que le dio Dios, que no hizo a ninguna otra cosa. Creó los animales, y los hizo vivir, sin eso. Pero con el hombre es diferente. Quiere decir que tiene una vida que es distinta. También vemos en algunos comentarios por qué imagen y semejanza, qué es la diferencia. Y podemos ver en eso que es imagen que por su naturaleza
pero semejanza que refleja más o comunica más. Porque imagen podemos hacer una pintura que es la imagen, pero para que sea similar, para que asemeje, tiene que ser vivo, y eso refiere, según algunos, a su llamada a la gracia, o la gracia con que fue hecho en el principio. Que también Adán tiene participación en la gobernación de todo lo creado, porque Dios le da, por ejemplo, el papel de nombrar los animales, que representa un dominio. Alguien que da un nombre tiene poder. ¿Okay? Los papás dan el nombre a sus hijos, ¿okay? Porque tienen poder sobre ellos. Y Dios da un nuevo nombre cuando quiere dar una misión especial. Es como ya tienes algo más que tenías cuando naciste. En el caso de Abraham, o Pablo, por ejemplo, o otros, a quien Dios cambia su nombre. Okay. Dios quiere darnos la oportunidad de participar por decisión propia lo que Él ha hecho desde la eternidad. Okay. Entonces, nos ha hecho como hijos. Y ahora el reto o la prueba es decidir ser sus hijos, permanecer como sus hijos y así participar en obra divina. ¿Okay? Porque ¿qué les dice? ¿No? Que atienden la creación, que laboren en la creación. ¿Okay? Y eso también es interesante porque la misma palabra que encontramos allí para el trabajo de Adán en el paraíso es la palabra que vemos en, por ejemplo, el libro de Levítico, cuando habla del papel de los sacerdotes en el templo. Tienen que cuidar, ¿okay? Y labrar el templo. Okay, y esa es otra referencia muy interesante de esa idea de que el templo era un nuevo jardín. Okay, de que los sacerdotes tienen el mismo deber. Okay. Otra cosa que podemos señalar que acerca de eso, de la relación entre el templo y Edén, muchas veces pensamos que la creación, que toda la creación que describe ahí es el paraíso, es Edén. Pero si fijamos, dice que en medio Dios puso un jardín, donde colocó los hombres. Entonces hay como círculos, y la montaña de Dios que es Edén, y el jardín es por encima, que representa también las divisiones que vemos en el templo, de que hay un santo santorum y luego el lugar de los sacerdotes y luego tienen otro lugar de los demás y de los gentiles en la plaza afuera. Okay. Entonces hay toda la creación y hay un lugar santo. Okay. Y allí en medio, okay, en el mero centro es donde plantó los dos árboles, okay, de la ciencia de bien y mal y de la vida. Okay, por ejemplo, en el templo cósmico, tenemos un corte exterior que es la tierra, más allá los mares. El agua fue algo temeroso para los judíos. Pues no vemos Israel mucho en las Olimpiadas como en natación o nada de eso.
¿okay? Pero desde hace mucho que tenía mucho miedo del agua, ¿okay? Que representaba un caos, ¿okay? El extremo del mundo. ¿Okay? Luego el lugar santo en el templo es el lugar de los sacerdotes, el huerto en sí. ¿Okay? En el templo hubo un jardín, ¿okay? Porque fue adornado con árboles y fruta y todo eso. ¿Okay? Y en el centro es el Sanctum Sanctorum, donde está la Arca de la Alianza, que es la cima del Monte Edén, donde está el árbol de la vida. ¿Okay? Y para los judíos la ley, ¿okay? Y también el maná, las cosas que estaban en el Arca de la Alianza, fueron como fuente de vida para ellos, como el árbol de la vida. Que significaba la vida inmortal de Dios. Cuando dice cielo y tierra, Dios creó el cielo y tierra, es un hebraísmo que significa que todo en medio de los dos extremos. Ok, muy bien. Bueno, siguiendo. Ok, y también Dios les dice, dominio sobre todo, sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla. Y dominad sobre los peces del mar y las aves del cielo. Y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. ¿Okay? Entonces, es muy interesante porque y luego les da toda semilla de planta para su alimento, etc. Como Dios crea el mundo. Y luego la invitación a los hombres es seguir creando, de seguir dando vida y realmente de santificar el mundo. Porque cuando dice que Dios bendijo todo lo que había hecho, ¿qué significa bendecir? Cuando pedimos una bendición de nosotros o de algo, ¿qué significa? ¿Por qué piden bendiciones? ¿No les gustan bendiciones? Desear el bien. Una gracia. Una gracia, bien. Es realmente para dedicar la cosa para uso santo. ¿Okay? Designarlo para que sirva en los planes de Dios. Que sea bendecido para que sirva a Dios. ¿Okay? Entonces Dios bendijo todo lo que había hecho porque es para manifestar su gloria. Y luego la tarea de Adán es seguir extendiendo esa bendición a toda la creación que le sigue, que viene después, sus hijos, ¿okay? Otras generaciones. Es el papel del hombre, traer la bendición de Dios a todo lo creado. Y por eso había armonía antes de que, pues, ciertas cosas. Y en el final del Evangelio, ¿okay? Como Jesús vino para hacer una nueva creación, resucitó en el 8º día, que es el primer día de la nueva semana, ¿okay? Y antes de subir al cielo, ¿okay? Él como da esa misma tarea misionera a los apóstoles. ¿Okay? Porque Adán y Eva iban a tener dominio sobre todo, bendiciéndolo todo en el nombre del Señor, de Dios. Que luego los apóstoles tienen la misión y pues, ¿okay? Bautizando todas las gentes, ¿okay? También de traer la nueva bendición, ¿okay? Y tener dominio
poner la iglesia sobre toda la creación. Okay, tiene que ser fructífero. Ok, bueno, pasando al segundo capítulo, okay, cuando dice que es esa es la historia de la creación del cielo y de la tierra, el día en que Yahvé Dios creó. Okay. Primero, en hebreo ese término el día, o en el día, okay, no está haciendo referencia necesariamente a uno de esos días de los 6 de creación que vimos en capítulo 1, porque vamos a ver que luego vienen, después de crear los hombres, luego habla de las plantas, entonces es un orden diferente. ¿Cómo debemos de, entender eso? De que realmente significa cuándo. Okay, en el uso de hebreo, simplemente cuando Dios hizo. Okay. ¿Y qué es la relación entre esas dos historias de la creación? ¿Qué es la relación? Porque hay algunos detalles diferentes. Algunos quieren decir que son dos autores distintos. Van a ver en mucha literatura moderna sobre las escrituras de que hay diferentes autores, ¿no? O tradiciones, de que los yavistas, porque el término que empiezan a usar para Dios ahora es Yahvé, ¿eh? Pero Yahvé es el nombre que luego fue revelado a Moisés, que es más específico. Es como más preciso. Entonces, como debemos de entender eso, es una manera muy tradicional de contar historias o mitos. ¿Okay? Es empezar desde lejos, pintando la pintura con grandes rasgos, ¿okay? Y luego enfocarnos, volver en tiempo, pero enfocándonos en el detalle más importante. Entonces, así podemos entender que es el mismo Moisés que nos cuenta aquí lo que llamamos la segunda historia de la creación. Ok. Aquí en capítulo 2 debemos de considerar un poco la importancia del séptimo día. La importancia del séptimo día. Porque, otra vez, imaginando números, ¿okay? Y 6 se divide, ¿okay? En pares. ¿Okay? 3 pares de 2 es 6. ¿Okay? Pero luego para tener 7 es uno más por encima. ¿Okay? Y el séptimo, ya habíamos hablado como 7 es también la misma, o tiene la misma raíz como la palabra para jurar. Entonces siempre cuando vemos 7, vemos referencia a una alianza entre la humanidad, entre el hombre y Dios. Okay. Y cuando dice que Dios descansó en el séptimo día, que si se fijan, que el séptimo día, diferente que los otros días, no tiene el atardecer. No habla del fin de ese día. Okay. Porque obviamente hubo otros después. Okay. Porque la implicación es el séptimo día es la eternidad. ¿Okay? Y el hombre está como en la línea entre la creación, que es para laborar, para trabajar, pero lo que sigue después de él es el descanso, que es propio de Dios, al cual llama el hombre. Juan Pablo II tiene una encíclica, okay, sobre el sábado,
en el sentido católico, ¿okay? Y muchas buenas meditaciones sobre el significado del séptimo día y cómo necesitamos recuperar la importancia del descanso. Obviamente luego con los fariseos en el tiempo de nuestro Señor habían entrado muchos abusos, un rigorismo que perdió mucho del sentido. Pero el propósito desde el principio es invitar al hombre para trabajar un rato para que entre en ese descanso que es su verdadero destino. Ok. En el séptimo día es el símbolo de la alianza, que es una alianza matrimonial o nupcial en muchos sentidos. Ya. Y ya hablamos de los árboles de vida y de bien y mal, de que representan, de que cuando, entonces necesitamos comentar eso, porque Dios puso allí los dos árboles, y les dio todo para comer, con la excepción de esos dos árboles. ¿Por qué? ¿Qué representa? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y mal. Entonces, primero que esa expresión bien y mal es como cielo y tierra. Entonces podemos entenderlo como una expresión de conocimiento de todo conocimiento. Y ¿por qué Dios se lo prohibió? Porque Él sí quiso darles acceso al conocimiento y también a la vida, solo que la vida, el árbol de la vida fue reservado para después. Pero la prueba era de recibir ese conocimiento de la mano de Dios, no de agarrar ese fruto con sus propias manos. También algunos han comentado de que ese árbol representa, cuando habla de bien y mal, el poder de determinar en qué consiste el bien y el mal. Y tiene mucho sentido eso, porque siempre es como la tentación del hombre, de definir para sí mismo lo que es para su bien y para su mal. ¿Sí? Entonces no fue simplemente un capricho de Dios de decir que no pueden comer eso. Iban a comerlo, pero en el tiempo indicado por Dios. Que también eso de los ríos, estoy en versículo 10 de capítulo 2, de Edén salía un río que regaba el jardín y desde ahí se dividía y se formaban en el 4 brazos. ¿Comieron de los dos árboles o solo? No, solamente del árbol de conocimiento del bien y mal, porque después fue por eso que Dios puso los ángeles para proteger el acceso, porque y eso es interesante de que pues la vida sin fin en su condición caída hubiera sido un infierno en vez de un paraíso. Entonces fue reservado para después. Y vamos a ver en Apocalipsis aparece otra vez.
Y tengo la referencia aquí, hay otros lugares en el Antiguo Testamento donde hay una referencia, ¿okay?, a ese árbol, y los ángeles se quedaron ahí guardándolo hasta que estaban listos los hombres. A ver. Y dice, iba a decir, los ríos y el agua, también eso aparece en Apocalipsis otra vez, ¿ok? Yo una pregunta. Sí. ¿Cómo iban a determinar, se supone, si todo era bueno, cómo iban a determinar lo malo? ¿Cómo? O sea, si la creación todo fue bueno, Sí. ¿qué es lo que iban a determinar ellos con lo malo al comer el árbol del bien y del mal? Ok, buena pregunta. Okay. Pues filosóficamente tenemos que entender mal como ninguna cosa. Mal no es una cosa positiva. Mal es la ausencia de un bien que debe de estar, ¿no? Entonces, podemos entender mal como apartarse de Dios, apartarse del bien que Dios puso en la creación. Entonces, estaban libres por su voluntad débil, existía la posibilidad de apartarse de Dios. Entonces, en eso es el mal. ¿Okay? Pero mal no había nada mal en el mundo antes del pecado. El pecado fue el primer mal que entró en la creación. Pero como concepto sí existe. El demonio, ¿no? ¿Cómo? Y el demonio, ¿no? Que ya existía de antes, ¿no? Bueno, pero él es fuera del paraíso. Pero sí, buen punto, de que la prueba, la creación de los ángeles y su prueba, hay referencia, aunque no sabemos por cierto, pero hay referencia de su creación, por ejemplo, en el cuarto día, cuando habla de las luces del cielo, muchos ven ahí la creación de los ángeles. Y supuestamente, debemos de entender cómo fueron tentados por el demonio, de que ya habían caído antes en algún punto, aunque no dice explícitamente en cuál día, por ejemplo, fue su prueba de los ángeles. ¿Okay? Pero ahí vamos, voy a esperar para hablar de la caída, la tentación y la caída para la siguiente vez. ¿Okay? Pero, ¿dónde ocurrió eso? ¿Okay? ¿Dónde ocurrió la tentación? ¿Hubo algo mal allí en el Santo Santorum? Muchas veces lo imaginamos así, ¿no? De que Eva estaba allí como acostado bajo el árbol, admirando, ¿okay? El árbol de conocimiento de bien y mal, y allí apareció el demonio. Pero hay otra manera de leerlo, ¿okay? Que coloca Eva como a la orilla del paraíso, casi saliendo del lugar perfecto donde Dios la creó. Okay, ya está como entrando en una tentación, como curiosidad. Okay? Y también, ¿qué fue la tarea de Adán? De cuidar su paraíso, de guardarlo. Y allá ahora hay un mal amenazando atravesar la orilla y entrar en el paraíso. Okay? Entonces, esa es una imagen de que el mal todavía estuvo fuera del santuario. ¿Okay? Y solo entró cuando dijeron que sí, cuando aceptaron la tentación. Es interesante. Sí, porque dice, versículo 15, tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo llevó al jardín de Edén. Entonces eso indica que lo creó en algún otro lugar, lo tomó y lo llevó para colocarlo en su santuario. De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres
de él morirás sin remedio. Okay, y para terminar hoy, pues de 18 en adelante, está hablando de la creación de la mujer. Okay. Porque en la primera historia solamente dice que creó el hombre el sexto día. Okay. Pero aquí nos dice como Dios primero presentó al hombre todos los animales para ser su compañero cuando estaba nombrándolos. Okay. Y no encontró algo semejante a él con que podía tener comunión. Okay. Eso tenemos que recordar a todos los que como tratan a sus perros como más importante que sus niños. Okay. Que un animal no puede amar como un hombre. Entonces le puso sobre el hombre un sueño y sacó de su costado la mujer. Entonces vemos aquí que el hombre fue hecho de lodo, ¿okay? Pero la mujer ya de materia ya formada. ¿Okay? Y es en los dos, ¿okay? Cuando Adán ve a su esposa y dice finalmente, ¿okay? Es como hueso de mi hueso, esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer. Y los dos van a ser una sola carne. Y vemos algo increíble aquí, de que el plan nupcial que existía desde el principio para los seres humanos. Porque luego vamos a ver algo muy similar, por ejemplo, que el nuevo Adán también entra en un sueño profundo cuando está acostado sobre la cruz. Y es cuando está en ese sueño de que le abren su costado para sacar de allí su esposa, que es representada por el agua y la sangre, que es la iglesia. Entonces, esa unión del hombre y la mujer representa la unión que Dios quiere con su pueblo, que se perfecciona con Cristo cuando nace de Él, cuando sale de Él la iglesia. Y por eso San Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo y nosotros somos sus miembros por ser miembros de la iglesia. ¿Preguntas? Okay. Entonces para la próxima vez vamos a pasar al capítulo 3 y ver la caída. Okay. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio Omnipotens Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos omnia semper. Amen.